Bien, creo que ya estoy iniciando. Sí se escucha, ¿verdad? Muy bien. Chicos, les saluda la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y estoy gustosa de darles también la bienvenida a este curso organizado por GCAP, ¿verdad? Con el propósito, pues, de fortalecer siempre sus conocimientos. Verán por ahí que el eslogan de GCAP es comprometidos con la enseñanza, y así es, están comprometidos con fortalecer los conocimientos de ustedes y de todos los que estén interesados en ingresar a cursos como este. Uno de los pilares importantísimos de cualquier organización es justamente esto, la gestión documentaria, ¿no? Hoy en día la comunicación, han visto que es súper importante, siempre manejamos redes sociales, pero cada proceso, cada labor, cada función, cada historia de una institución se plasma justamente en documentos. Entonces, estos documentos constituyen la base de la comunicación, ¿verdad? Es memoria institucional, como les había dicho, y es base para la toma de decisiones, ¿no? Sirve a todas las jerarquías de una institución, sea esta público o privada, contar con una documentación ordenada, ¿no? Entonces, la gestión adecuada, pues, de estos archivos, de estos documentos, no solo van a asegurar un orden y una eficacia en el camino, sino que también va a garantizar lo que nos piden diariamente las instituciones, las fiscalizaciones especialmente, es la transparencia, el cumplimiento de esto, de la transparencia. Además, vamos a lograr ver lo que se habla mucho en documentación, que es la trazabilidad de la información, es decir, por dónde pasa esta información, esta comunicación para producir un resultado final, ¿verdad? Y además da cumplimiento, pues, a las normativas vigentes, ¿no? Entonces, por eso, pues, es un gestor documentario, tiene un papel no solo diríamos que importante, sino que estratégico, porque apoya a la organización en sus objetivos futuros, ¿no? En sus objetivos finales, ¿no? Y siempre llegando a ellos con estrategia, con algún proceso mirado hacia un futuro, ¿no? Y es lo que la gestión de documentos también nos facilita, ¿no? Facilita el acceso rápido a la información, a proteger los documentos, a preservar esa historia institucional, y respalda también la productividad del equipo de trabajo, porque hoy sabemos, pues, que nada hacemos solos, ¿no? Todo lo hacemos en grupo, y mucho más en nuestra labor de trabajo, ¿no? En la labor estudiantil y de casa también, pero hoy estamos enfocadas a la empresa o a la institución pública, ¿verdad? Entonces, en este curso, de hecho, cada uno de ustedes juega un papel fundamental, chicos. ¿Y en qué? En su participación activa. Yo quiero, pues, que en algún momento puedan levantar la mano virtual y en orden vamos participando, ¿no? Vamos a encender los micrófonos también para que ustedes, pues, a través de la voz también se comuniquen con nosotros y, bueno, conmigo especialmente para lanzar sus dudas o sus comentarios o sus experiencias también. Así que aprovechemos al máximo estos contenidos, apoyémonos, intercambiar experiencias también, y de esta manera se convierte, pues, en un aprendizaje colaborativo, ¿no? Entonces, los invito, pues, a involucrarse de esta manera, a preguntar, compartir, aplicar lo aprendido en estos entornos laborales, bueno, entornos profesionales, estudiantiles, de casa y todo, ¿no? Estoy seguro, pues, que al finalizar, pues, contarán con algunas herramientas muy valiosas para desempeñarse, pues, de manera más eficiente, profesional en el ámbito de la gestión documentaria de archivos, que es donde todos ya están involucrados, ¿verdad? Entonces, en este curso no solo se trata de archivos, es decir, también se trata de también abrir puertas a la productividad y al crecimiento profesional de ustedes, sobre todo, chicos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar ya viendo ahorita el temario. A ver, que no está fluyendo. Mira, ahora sí, listo. Ay, no podemos dejar de leer este mensajito de Johan Romero. Nos dice, y ahí quiero que me comenten ustedes qué significa para ustedes, o qué les dice Johan Romero en este mensajito. Dice: un archivo no es solo una sucesión de documentos, es historia y memoria. ¿De verdad? Si lo aplicamos en la casa, que es más fácil, guardamos nuestros documentos a través de archivos como imágenes, que pueden ser fotos, puede ser de repente algún videíto, ¿no? Puede ser también algún diario de alguien que todavía escribe en diarios de repente, algún memorial que estamos escribiendo, algunas cartas, algunos correos electrónicos, que de hecho lo tenemos mucho más virtual, pero también existen por ahí algunas personas que todavía guardan algunos escritos, ¿verdad? Físicos.
Y esto al final es memoria e historia de lo que estamos viendo, de la familia, del grupo estudiantil, y hoy en día aplicado pues a lo que estamos viendo hoy, a las instituciones, ¿verdad? Sean estas públicas o privadas, todas dependemos de esta sucesión de archivos, ¿verdad? Los temas que vamos a tocar son son 5 sesiones en vivo que vamos a tener, ¿ya? Y hoy vamos a ver una introducción, es decir, vamos a tocar temas fundamentales de la gestión documentaria y archivos, ¿no? Ya después veremos y hablaremos sobre el ciclo de vida de los documentos, ¿no? Después hablaremos de la conservación y preservación, de la gestión de archivos electrónicos, y al final tocaremos este tema que se habla mucho en gestión documentaria, que de hecho requiere un poco más de amplitud en algunos casos, de la retención y disposición final de los documentos. Se habla mucho de que se eliminan o no se eliminan los documentos, y eso vamos a verlo en la última sesión. Veamos entonces hoy con las definiciones básicas. A ver, para nosotros, la palabra documento no es desconocida, ¿verdad? Por diccionario, por uso diario, dentro de nuestro hablar, siempre mencionamos la palabra documento, ¿verdad? Pero ¿qué es un documento? Es una declaración escrita, ¿cierto? ¿De qué? De una comunicación. ¿Entre quiénes? Entre organismos, entre áreas administrativas públicas o privadas, ¿no? Entre persona a persona, amigos, pero en el ámbito laboral es entre personas del centro de labor, o sea, personas internas, personas, un grupo interno o externo, ¿verdad? Ahora, un documento es puede ser una información creada, ¿no? En este caso puedo estar en la oficina, justo yo, bueno, y puede crearse dentro de mi oficina, pero puede ser creada afuera y en ese momento cuando llega a nosotros se convierte en una información recibida, en este caso un documento recibido, y puede quedarse en mi oficina y ese documento se va a convertir en propiedad de esta oficina, ¿verdad? También puede ser conservada como evidencia, ¿no? Y se convierte pues en un activo de la organización o del individuo, ¿verdad? Entonces, en el desarrollo de las actividades y en virtud de las obligaciones legales es que se obtiene en un centro laboral este grupo de documentos o este documento específico. Entonces, ¿se refiere a cualquier registro físico o digital? Sí, así es. A cualquier documento físico o digital puede ser un documento, ¿no? Y va a contener pues una información importante, ¿no? ¿Para qué? Para reflejar operaciones, para reflejar decisiones y en general para reflejar cualquier tipo de comunicación en toda organización. Ahora, estos documentos, claro, pueden tener diferentes formatos, ¿no? Y para eso hablamos de tipos de documentos también, ¿no? Pueden ser textos escritos, pueden ser nada más formularios, pueden ser informes, pueden ser correos electrónicos, pueden ser imágenes, ¿no? Pueden ser gráficos, entre otros, y videos también se consideran documentos, ¿no? Ahora, ¿qué características principales deben tener los documentos cuando hablamos ya de gestión documentaria? A ver, por aquí tengo algunas características importantes, ¿no? Una, que tiene que tener una información relevante, algo importante, ¿no? Algo que sea útil para la organización, en este caso, ¿verdad? Y necesaria para llevar a cabo y que se vincule con actividades y procesos administrativos dentro de la organización, ¿no? Si no, deja de ser relevante. Yo no puedo, a través de un informe, a través de un oficio, saludar por el cumpleaños especial de una persona. A pesar de que es importante para la parte empática, para las relaciones laborales, saludar sí, pero existen algunos medios especiales para esto, no utilizar un informe, un oficio, ¿no? Entonces, el documento que forma parte del acervo documentario tiene que tener una información relevante vinculada con el proceso o las funciones de la institución, ¿no? ¿Qué más? Tienen que servirnos de evidencia y registro. Es decir, los documentos actúan, sí, como muestra, como evidencia, como, evidencia tangible de lo que ha sucedido, ¿verdad? A través de un escrito, de hecho, ¿no? También son evidencia de algunas decisiones tomadas. A veces las personas de trabajo, las jerarquías quizá, se reúnen para tomar decisiones importantes o implantar nuevas políticas, ¿no? Entonces se necesitan reunirse y levantar algún documento que evidencie cómo fue esa toma de decisión.
Entonces también se convierte en un registro, ¿no? De decisiones, de acuerdos, de implantación de nuevas políticas y de algunos otros aspectos importantes que forman parte de la labor administrativa, ¿no? Y proporcionan para esto, pues, algún registro histórico, legal, ¿verdad?, de las actividades realizadas. ¿Qué más? Los documentos facilitan esta comunicación, ¿no? Es cierto que nos podemos hablar por teléfono, nos podemos dar indicaciones verbales a través de reuniones, ratificar que estamos de acuerdo o no, pero al final lo plasmamos en una documentación escrita. No podemos reunirnos, sí, de repente informalmente, ¿no? Decimos tal día que nos reunimos para decidir por dónde empezamos de repente, ¿no? Y de pronto decimos, bueno, está bien, nos ponemos de acuerdo y te voy a enviar los acuerdos a través de un escrito, ¿no? Para que quede fe de lo que he escrito y es un recordar para ambas partes o para todo el grupo, porque se nos puede olvidar, ¿no? Y eso sucede mucho, ¿verdad? Habrán notado que también cuando estamos entre amigos, me dijo, uy, pero tú me dijiste tal día tal cosa. Bueno, y entre amigos a veces no firmamos documentos, ¿no? Pero cuando ya estamos involucrados dentro de una empresa, pues sí, tiene que haber un escrito, ¿no? Yo trabajo en una institución pública, ¿no? Y de hecho que estamos ligados con la institución privada por muchas normativas comunes, ¿no? Pero la institución pública, y por eso se nos dice a veces que somos muy burocráticas, porque tenemos que evidenciar casi todo lo que hacemos, ¿no? Entonces tenemos que levantar documento para cada cosa que tenemos que nos vamos comunicando, porque sirve de memoria justamente para otras gestiones, otros años, ¿no? Y a ustedes dirán, sí, pero se llenan de documentos, se llenan de mucho material físico, ¿no? Bueno, nos estamos digitalizando, ¿no? En Perú estamos ya desde el año 2000 más o menos, que empezó la transformación digital, ¿no? De hecho que hubo un arranque mayor desde el año 2020, ¿no? Que ocurrió la pandemia, que se abrieron muchos más aplicativos, ¿no? Hoy nos visitaba en el lugar donde yo trabajo, institución pública educativa, un grupo de extranjeros, ¿no? Y nos decían, pues, que a pesar de que se nos dice burocráticos, tenemos bastantes cosas ordenadas, ¿no? Y es verdad, nos falta un montón, nos falta mucho por llegar al 100% de la digitalización, ¿no? Pero sí tenemos procesos que se mantienen en orden y con fecha, porque nosotros tenemos unos días de atención al cliente, no podemos demorarnos más de 15 días en ciertos procesos, no podemos demorar más de 7 días. Cuando se emite un documento para una homologación, por ejemplo, de los que vienen del extranjero a estudiar en una institución tecnológica a nivel superior o estudiar en la universidad, pues los extranjeros pueden traer sus documentos de afuera, pero tienen que ser validados antes, ¿no? No me refiero a estos cursos, que no son un poco más libres, pero que ya tú no tienes necesidad de estudiar o recién estudiar una carrera a nivel profesional técnico universitario que da la licenciatura, entonces sí necesita homologar ciertos documentos, ¿no? Y aquí en el Perú se hacen 4 días y lo hacen el Ministerio de Educación, ¿no? Claro que traen su código de visación del sello ¿cómo se llama? De lo que tenemos convenio, el convenio de la Haya, que es lo que nos hace permitir que estudiemos aquí y vayamos a otro lado, ¿no? Entonces eso facilita. Y son prueba de ello, ¿no? Son prueba de ello justamente el orden de la gestión documentaria, ¿no? ¿Qué más? Nos sirve de base para la gestión y el control, ¿no? Una gestión adecuada de los documentos va a incluir la creación, el almacenamiento, la recuperación de documentos, la distribución y la disposición en tiempo oportuno, ¿no? Los documentos deben ser gestionados de tal manera que se asegure una disponibilidad casi inmediata, ¿no? Me pueden decir, por ejemplo, en qué se basa los títulos que están saliendo este año cuando son estudiantes que han empezado su titulación en 2021 y no la concluyeron. ¿Cuál fue la normativa en la que se basaron en 2021? Y tenemos que tener a la mano el reglamento interno de titulación que fue de aquel año, ¿no? Y no puedo decir, uy, voy a ir a buscarlo a los archivos. Esos son documentos que tienen que estar, no necesariamente a la mano, pero fácilmente
encontrarlas, ¿no? Entonces, esa es la facilidad que nos da la gestión y control. ¿Qué más? Contamos con formatos variados. Sí, los documentos, al ser base, o bueno, forman la parte de un inicio de un documento físico, puede ser también en un inicio de un documento digital, ¿no? Electrónico. Ahí vamos a hablar en algún momento qué son los verdaderos archivos digitales, o cuáles son los documentos que un informe, un oficio o un memorándum se considera realmente digital. Va a depender mucho de cómo se plasma la firma, ¿ya? Que lo vamos a ver en algún momento. Pero estos formatos que pueden ser físicos o electrónicos, pueden tener la validez real y legal si contienen la información de validación, ¿no? Que lo vamos a ver en algún momento de todas maneras, ¿no? Bueno, estas son características básicas de los documentos, ¿no? De hecho, que tenemos que conocer también cómo podemos clasificar estos documentos, ¿no? Para poder decidir cuál de ellos es el que más se acomoda al que tengo que redactar para cierta comunicación que estoy empezando a crear, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de un grupo de documentos? ¿No? Ahí ya tengo que pensar de qué manera los clasifico, cómo los organizo, ¿verdad? Y este grupo de documentos ya, pues ya nos referimos a un archivo, ¿verdad? ¿Y qué son? Pues, ¿qué son los archivos? ¿O qué es un archivo? Un archivo en el contexto de gestión documental y administrativa, pues no se refiere justamente a este conjunto organizado, ¿no? De documentos que, ojo, pueden ser creados, recibidos, mantenidos o utilizados por una organización o persona para varias actividades o propósitos específicos, ¿no? Siempre vinculados a las funciones básicas de la institución a la que pertenezco. Puede ser esta público, privada, de igual manera cada uno tiene su giro, sus objetivos y principales, ¿no? Y las funciones básicas que se desempeñan dentro de ella, ¿no? Entonces consiste en la organización de documentos pues que han sido producidos o recibidos por una entidad pública o privada, ¿no? En el curso de sus actividades, de hecho, ¿no? Y para eso pues tengo que velar por la preservación debido al valor administrativo, al valor legal o al valor fiscal o histórico o informativo que pueda tener este grupo de archivos, ¿no? Ahora, para que podamos entender un poco mejor cuál es la importancia de pensar en un grupo de documentos o en pensar en un grupo de documentos como en un archivo, tendríamos que clarificar bien cuáles podrían ser estas características básicas de los archivos, ¿no? O por qué es que pensamos en archivo. ¿Por qué tenemos que pensar así? ¿Por qué? Porque sirve para la organización de los documentos, ¿no? Cuando ya decimos, este es el archivo del legajo profesional de los vendedores. Entonces, desde ahí estoy pensando en un grupo de documentos que tiene una cierta semejanza, ¿no? Que habla, por ejemplo, esos documentos hablan o describen cuál es la descripción de cada uno de mis trabajadores, ¿no? Entonces, eso es un grupo de archivos, en este caso del legajo profesional de los empleados, ¿no? O de los colaboradores. Entonces, esta organización es la que me permite tener una clasificación y una ordenación clave para poder disponer de ellos de manera oportuna, ¿no? ¿Qué más? Me va a ayudar en la conservación, ¿no? A pensar en grupo, también voy a pensar en cómo los voy a ir conservando de acuerdo a la clasificación que le ponga, ¿no? Según las normativas vigentes que me dicen de repente tienes que tener evidencia de repente de facturas por acá, de boletas por allá, de currículums por acá, de la planilla por este lado, ¿no? De boletas de pago por este lado y así, ¿no? Entonces pienso que tengo que tener conservado de manera clasificada. Además tengo que pensar que los archivos tienen un valor, ¿no? Ahora, no me refiero al valor de importancia de que un archivo es más importante que otro, no, porque los archivos todos tienen la importancia vinculada a la función a la que están ligados, ¿no? Entonces, no se trata del valor de importancia, sino del valor de uso, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que los documentos de un archivo pueden tener, por ejemplo, lo que llamamos un valor primario, ¿no? ¿Y a qué se refiere con el valor primario? El valor primario es el grupo de archivos que tienen documentos de los que necesito tenerlos a la mano, que son actuales, que son justo del periodo lectivo, si le llamamos así, vigente, ¿no?
de este periodo fiscal, si llamamos de manera tributaria también, o sea, de este año 2025 son actuales, ¿no? Y a eso les llamamos los documentos primarios. Y el valor secundario le damos a los documentos que no son tan actuales, que son de repente los que son productos de alguna investigación histórica o de repente de alguna gestión documental antigua, ¿no? O que son de repente algunas normativas legales internas que son de otros años, ¿no? Que igual no restan importancia porque me sirven para sustentar procesos, continuación de procesos. Entonces, son importantes también, pero no los tengo tan a la mano, no son de este año y no los necesito usar con tanta frecuencia, ¿no? Y a ello también se agrega la clasificación que decimos tipos de archivos, ¿no? ¿A qué llamamos tipos de archivos? Los tipos de archivos, por ejemplo, hablamos de los archivos corrientes o activos, de los intermedios y de los históricos, ¿no? ¿A qué se refieren los primeros, los que son corrientes y activos? Justamente son los de uso frecuente y necesarios para las operaciones diarias de la organización. Son los archivos que tengo que tener más a la mano. Ojo, tener a la mano no significa tenerlo aquí en mi escritorio o tenerlo en el estante que está pegado a mí, ¿no? Ustedes, a ver, quiero que me confiesen algo. El escritorio, hablamos del escritorio físico donde yo estoy apoyando mi laptop, a eso me refiero, ¿no? Que no debo tener muchas cosas, ¿no? A lo mucho, pues un portalapiceros por ahí, alguna cosa muy básica y que me libere más bien el espacio para poder fluir en mi trabajo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tengo muchas cosas abrumadas en mi escritorio? A veces hasta puedo perder cosas, ¿no? Dependiendo del tamaño de mi escritorio también, ¿no? ¿Y qué pasa con los escritorios que tenemos en nuestras laptops o en nuestras PCs? ¿Qué pasa? Algunos lo tenemos muy desordenados, otros, bueno, ciertamente clasificados, o guardamos ahí para tenerlo a la mano, ¿no? Y este documento es importante, así que lo voy a tener a la mano y va a estar en mi escritorio de mi laptop, ¿no? Y habrán visto que por ahí algunos tienen de repente todo el escritorio ya lleno de accesos directos o de archivos, o de repente solo tienen una franja izquierda con unos cuantos archivos. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen su escritorio lleno hasta en más del 50%? Su escritorio de su laptop. A ver, confesiones. Quiero leer algunas confesiones. A ver, chicos. Más del 50%. ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen más del 50%? Yo, dice Shankar, ves, mire, confesándonos por ahí, yo, más del 50%, jaja, nos dice Ángelo, ya eso ya entiendo que es jaja. Yo, dice Marcos, Dios mío, todos. 70% dice Carlos Bermúdez, ¿verdad? Por el apuro que a veces, bueno, andamos el día a día, podemos hacer eso, ¿verdad? Bueno, yo les voy a confesar algo propio. Bueno, yo también lo hacía, ¿no? Pero como tengo yo algunas dificultades visuales, entonces yo fue súper necesario para mí ya, bueno, hace como 15 años, aprender a no tener mi escritorio desordenado. Uno, porque además es súper peligroso para sus archivos. ¿Ah? Si guardan accesos directos en su escritorio de su laptop o PC, no es tan peligroso. Pero ¿qué pasa cuando tienen archivos y pues todavía dicen, lo voy a guardar ahí porque es importante y lo ponen en su escritorio? Es súper peligroso, chicos. ¿Para qué? Porque pueden perder esos archivos. ¿Saben por qué? De repente ustedes por ahí ya son medios informáticos y deben saber que su escritorio está ligado eh, con el disco C que tenemos a veces o con el disco que guarda los archivos que hacen encender la computadora, los Windows, bueno, los archivos importantes que son del software que enciende tu laptop, ¿no? ¿Y qué pasa cuando le entra virus o formatear tu máquina, ¿no? Lo primero que se pierde o lo primero que corre riesgo para perderse es lo que está justamente en el escritorio, porque está ligado con el software que enciende tu máquina. Entonces, les aconsejo que si es importante, por lo menos pongan un acceso directo, pero no tener un documento ahí.
¿no? Porque se puede perder, ¿no? Y además porque quita visualización, no es buena idea tenerlo ahí, ¿no? Entonces, tratar de manejar otra manera de ordenarlo, clasificándolo. Hoy ya se trabaja mucho a carpetas, con clasificadores, con nombres, ¿no? Entonces, por ahí tienen que gestionarlo mejor. Bueno, ¿qué más? Archivos corrientes y activos, entonces dijimos que son los de uso frecuente, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los archivos intermedios? Estos archivos intermedios guardan documentos pues que ya no se necesitan con tanta frecuencia, pero que tienen un valor administrativo y que se pueden consultar o se necesitan consultar ocasionalmente, ¿no? Entonces hay que ver cuál de ellos sí, ¿no? Por ejemplo, las normativas que se ingresan en la institución, por ejemplo, cada año se empiezan a actualizar o a crear las normativas a principios del año, ¿no? De enero, febrero, por ahí, se actualizan con la llegada de más profesionales que ingresan a la institución cada año nuevos en marzo, ¿no? Y ahí se termina de actualizar. Y a veces no se consulta a cada momento, estás en octubre o, bueno, ahorita que ya entramos a septiembre, esos documentos no se tocan a cada momento, ¿no? No se necesitan mirar, pero sí ocasionalmente sí para ratificar algún proceso en base a la normativa, ¿no? Entonces, son documentos que sí se necesitan tener, pero como que en segunda mano, ¿no? En una segunda instancia, ¿no? Pero sí se necesita. Los archivos históricos, estos sí pues conservan documentos que ya no tienen valor administrativo actual, es decir, que ya no los necesito hoy por hoy, ni siquiera durante el año, ¿no? Pero se tienen que guardar para poder consultar quizás más adelante, en algunos años posteriores, alguna información histórica, ¿no? A veces para hacer alguna comparación o para poder actualizar algún documento, o para revisar algún proceso que se inició antes y que este año se termina, ¿no? Entonces necesitamos por ahí consultar alguna normativa anterior, ¿no? Entonces se necesita también preservar estos documentos, pero no necesariamente a la mano. Ahora, si una empresa o una institución tiene un lugar especialmente para tener sus archivos históricos y se gestionan los documentos por ese lado, pues albergará todos los archivos históricos de todas las oficinas, ¿no? Esto es quien tiene las oficinas grandes, ¿no? Pero que en el caso de nosotros, por ejemplo, no tenemos un almacén para eso, cada oficina alberga lo suyo, ¿no? Además, pues no tenemos más de 17, 18 años funcionando, ¿no? En cambio, hay empresas, hay organizaciones que tienen más de 50 años y estoy segura pues que necesitan algún otro archivo especial histórico, ¿no? En este caso, en el caso de nosotros, que somos una institución pública muy pequeña, entonces no separamos esto, ¿no? Todos nuestros históricos están, por ejemplo, en cajones, cerrados en lugares más altos, donde no necesitamos consultarlos a cada momento, ¿no? En cambio, lo que están más a la altura de nosotros es los que sí consultamos más, ¿no? Por ejemplo, en un armario siempre se tiene a la altura de nosotros, entre el tronco y la cabeza y un poco más, tenemos lo que más utilizamos, ¿no? Y lo que está más arriba y más abajo es lo que menos se utiliza, ¿no? Eso es lo que se intenta poner. Bueno, hay algo que quiero que tomen en cuenta cada vez que necesitamos empezar una comunicación, porque, ojo, los archivos van en base al inicio de una comunicación, y en base a eso uno ya empieza con una clasificación o con una decisión de qué tipo de documento voy a redactar, si tengo que redactar, ¿verdad? Hay dos pasos que pueden suceder uno tras otro, uno después de otro. Uno es pensar a quién me voy a dirigir y otro es pensar qué es lo que voy a comunicar. A veces puedo pensar primero qué es lo que voy a comunicar y en un segundo momento pienso a quién se lo digo, o al revés, ¿no? Quizá pueda pensar en que necesito comunicarme con tal persona, necesito transmitirle un mensaje. ¿Y cuál va a ser un mensaje? De repente pienso en varios mensajes en uno solo, ¿no? Entonces, estos dos momentos pueden suceder primero o después, ¿no? ¿Qué más? Una vez que esté claro a quién me dirijo o a quiénes me dirijo, cuál es el mensaje o los mensajes que necesito dar, es el momento de tomar una decisión y ver qué tipo de documento realizo o qué tipo de documento voy a utilizar, ¿no? Hay documentos que pueden ser múltiples, es decir, un solo formato, un solo mensaje o varios mensajes
iguales para varias personas, ¿no? Entonces pensaré en un tipo de documento múltiple, ¿no? Ahora, el formato, el tipo de escritura, también lo voy pensando ya creo que al final, ¿no? Al momento de estar claro en mis decisiones del mensaje, del interlocutor y qué tipo de documento voy a utilizar. Y pienso en ese momento, pues, si la escritura va a tener que ser digital o va a tener que ser de manera física, ¿no? Dependiendo a quiénes me voy a dirigir, ¿no? Entonces, esto es como la base de la creación para un documento, ¿no? ¿Qué más? Ahora, para organizar y conservar la documentación, necesito pensar en cómo la recibo primero, ¿no? Primero, si soy autor de estos documentos, o sea, si mi oficina es la que emite el documento, porque de esto se habla mucho, de emitir o recibir, ¿no? Emitir quiere decir que la oficina o el jefe de la oficina es el autor y va a iniciar la comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué hago cuando esta oficina, supongamos que estoy en la oficina de, a ver, de marketing, ¿no? Y necesita crear un documento, ¿no? Dirigido a otras personas, ¿no? A otra oficina quizá, ¿no? Y entonces de repente redacto de manera física. Estoy seguro que los de marketing manejan mucho la digitalización, pero imaginemos, ¿no? Que es un poco más difícil, que voy a hacerlo de manera física, ¿no? Ya, lo hago físico y envío el documento. ¿Qué me garantiza a mí o qué me recuerda a mí de que emití ese documento? ¿Cuándo lo emití? ¿A quién me dirigí? ¿Y qué le dije? ¿No? Voy a guardarlo el digital, el Word o el PDF, yo no, necesito tener la firma, ¿no? Entonces firma a mí, el jefe en este caso, o quien emite el documento, y lo dirige, pero siempre necesitamos conservar el cargo, es decir, la evidencia tal cual se fue del documento, ¿no? En este caso puede ser una carta, un informe, un oficio, etcétera, pero necesitamos tener la evidencia. Y eso es lo que sucede mucho cuando uno hace sus trámites. Por ejemplo, uno va a un municipio y necesita solicitar algo, ¿no? De repente, no sé, un permiso para abrir un negocio, ¿no? Y lo solicitas con todos los requisitos, ¿no? Y presento mi documento de solicitud y siempre me llevo un cargo, ¿verdad? O me entregan una ficha corta o me entregan la copia del documento que presenté, pero siempre me lo codifican, ¿verdad? Me ponen un sello, me ponen el código, la fecha, hora en la que fue entregado, ¿no? Con un código que me va a permitir además hacer el seguimiento, ¿no? Y es lo que sucede también cuando hacemos contratos con telefonía, por ejemplo, ¿no? Y nos brindan siempre un código de atención, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, vas a un ministerio, presentas tu documento por mesa de partes física o por mesa de partes virtual y te entregan una constancia de atención, ¿no? La constancia de atención resume lo que presentaste, el número de documento, y te dan además un código de atención y una clave para hacer el seguimiento de ese documento, ¿no? Hace 2 semanas, por ejemplo, nosotros hemos presentado la solicitud de emisión de una cantidad de carnet de educación superior, ¿no? Para nuestros estudiantes. ¿Y qué hacemos? Después de esto, hacemos el seguimiento de cómo va. Si ya se fue a producción, si está en la validación de los datos, si ya puedo pasar a recogerlos, ¿no? Y todo ese seguimiento se da mediante un SINAT, que es un sistema especial que tiene el Estado peruano para hacer el seguimiento a todos los documentos del gobierno peruano, ¿no? Especialmente de los gobiernos locales o gobiernos centrales también, ¿no? Como son los ministerios, ¿no? Bueno, estos documentos, cuando pienso en su creación, ya estoy pensando en cómo lo voy a clasificar. ¿Por qué? Porque tengo que pensar qué función está teniendo en ese momento, ¿no? Y en ese momento pues, voy a pensar en una serie documental también, y es donde se podría empezar ya a tener una codificación que le permita vincularse con otros documentos, ¿no? Y bueno, se elaboran instrumentos de consulta archivística. En muchos casos se necesita, cuando ya se alberga mucha cantidad de documentos, se necesita tener un instrumento de consulta, como es una guía, por ejemplo, ¿no? Esos llamados catálogos de documentos. Y crear y pensar también de qué manera me van a poder consultar, ¿no? Y prepararnos pues para el cumplimiento de esto de transferir los documentos hacia donde se necesite llegar, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa con estos servicios de consulta, no? Ahora, de hecho, ustedes dirán, uy, pero la oficina donde voy a trabajar es una muy chiquita y no se comunica ahí con mucha gente internamente. Bueno, si es que es muy chica, puede crearse un Excel básico con una clasificación de cada uno de los archivos, pero y crear así, actualizar este inventario cada día, ¿no? Conforme se vayan emitiendo. Pero cuando ya los documentos son de una gran cantidad, sí a veces se requiere de un sistema de gestión documentaria, ¿no? Qué buenos son los diferentes software que disponen las diferentes empresas, ¿no? Cuando pensamos también en las características de documentos, nos referimos también a que tenemos que velar por la autenticidad y originalidad de estos. Cuando guardamos sobre todo archivos digitales, ¿no? Tenemos que estar seguros de que lo que tenemos en gráfico o en PDF o en lo que fuera, vino o fue resultado de algún documento totalmente original, ¿no? Y de eso pues hay que ver de qué tipo de documento se trata, ¿no? Si es un contrato que tiene una firma, si tiene de repente una cantidad de notas evaluativas que sean verdaderamente las que figuran en el acta de repente origen, ¿no? Si estamos certificando un nacimiento, pues no, que tiene que tener su código de validación en RENIEC, que es aquí en el Perú, ¿no? Y así, cada uno de los documentos tiene que tener un valor probatorio también, que avale que la actividad que se ha realizado, que se está evidenciando en el documento, sea real, ¿no? Y que además nos garantice que sea inalterable, ¿no? ¿Qué pasa cuando en la pandemia, en 2020, se emitían mucho los informes con las firmas cortadas y pegadas? Uno escaneaba su firma y luego la estampaba en los documentos, ¿no? Y al final lo imprimíamos en PDF y eso lo enviábamos a quien nos lo haya requerido, ¿no? Nuestros informes de trabajo, todos estuvieron estampados con nuestras firmas escaneadas y pegadas y en PDF. Pero ¿cómo sucedió eso? Se redactó en Word, mi firma que está escaneada la pegué y lo imprimí en PDF. Ustedes no saben que este PDF se puede después convertir en el documento de origen, en un Word, ¿no? No sé si habrán probado también las PPTs por ahí, que también que están en PDF y se pueden convertir en PPT. Entonces, por ahí se convierten otra vez en un archivo editable. Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado con esta parte de que que garanticemos la inalterabilidad de un documento, ¿no? Porque si no estaríamos albergando gran cantidad de PDFs que quizás hayan sido alterados. Entonces, por ahí también tenemos que tener códigos de validación del documento original, ¿no? Además, tenemos que velar por la accesibilidad de los mismos, es decir, que tenemos que asegurar de que un archivo físico o electrónico como documento debe reunir las condiciones básicas de su preservación, ¿no? Ahora, documentos físicos, ya saben que tenemos que cuidarlo, pues que no se borre la tinta, que no le caiga mucho la humedad, etc. Hay muchos cuidados que tenemos que tener para un documento físico que básicamente podemos tener algunos indicios de esto, ¿no? Pero cuidar los documentos electrónicos también, ¿verdad? Ya, pues cuidemos con antivirus, con algunos software que nos permita que lo conserve y lo preserven con su mismo formato además, ¿no? Que no se altere. Cuando cambiamos de un sistema de gestión documentaria, ¿no?, a otro, tenemos que estar seguros de que nos va a conservar los de antiguo formato. Entonces, hay que velar por esta accesibilidad también, ¿no? ¿Qué otras características? Dicen, solo serán conservados, dice, a largo plazo si se considera que estos poseen un valor de carácter histórico, ¿no? Esto es lo que nos va a decir, decidamos si lo conservamos o lo destruimos, ¿no? Los documentos, por ejemplo, históricos, que son normas legales, no se destruyen ninguno. Se pueden digitalizar, sí, pero no, difícilmente se destruyen, ¿no? ¿Qué se destruyen? Los primeros que se destruyen son los documentos que son, por ejemplo, los memorándums que se convocan a reuniones, ¿no? Eso sí, porque al final existe un acta de que se realizó una reunión. Entonces los memorándums como que pierden validez en ese momento y sí se puede llegar a destruir en algún momento, pero no lo decide cualquier persona, ¿no? De hecho que hay una gestión especial para la decisión de la destrucción de documentos. ¿Qué más? Otras características. Bueno, en las oficinas ocurre mucho este llamado círculo vicioso de los documentos, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Se nos puede pasar, si descuidamos la gestión, de que se nos acumulen demasiados documentos sin clasificar, porque a veces decimos, uy, ¿cómo los clasificamos, no? De hecho, que en una oficina de gestión documentaria no trabaja una persona sola, ¿no?
siempre hay un equipo y siempre hay un jerárquico quien toma las mayores decisiones. Entonces, es quien nos tendría que orientar, o si ustedes son gestores, tendrían que orientar a su grupo apoyo a cómo ir clasificando ya anticipadamente para no acumularse de tanto, ¿no? Y por lo tanto, pues, al acumularse de tanto, la búsqueda se hace dificultosa, porque generalmente si acumulamos documentos no lo vamos a tener clasificados, vamos a estar siempre en nuestros pendientes, que termina siendo un cerro, ¿no?, de documentos. Y cuando necesitemos buscarlos, los vamos a tener que encontrar y buscar allí donde están todos los pendientes, ¿no? Entonces, ¿eliminamos los documentos más antiguos? Sí, pero no por propia decisión a la ligera. Ojo, hay una gestión aparte para hacer esto. Abandonamos también los documentos en lugares inadecuados, ¿no?, cuando no gestionamos bien el orden de los mismos. Y por lo tanto, pues puede existir, o hay un riesgo de que se pierdan documentos de vital importancia. Entonces, por ahí hay que tratar de ver por esto. ¿Qué más? ¿De qué nos hablan los principios archivísticos? A ver, ¿de qué nos hablan estos principios archivísticos? Nos habla, por ejemplo, del principio de la procedencia. ¿A qué se refiere con esto? Que los documentos que se crean o se reciben en una organización no se mezclan con la de otras oficinas. ¿A qué les quiero decir eso? Que hay documentos que de hecho pueden pasearse por varias oficinas porque pueden dar cumplimiento a una función, ¿no? Por ejemplo, en mi institución, cada año hay un trámite que involucra a todas las oficinas, ¿no?, que es el trámite de titulación, ¿no? ¿En qué consiste? El estudiante solicita que se le titule bajo alguna modalidad, ¿no? Tenemos 2 modalidades, pero escogen una. ¿Y qué presentan? Una cantidad de documentos que son requisitos para titularse, ¿verdad? Que son, de hecho, evidencia de lo que han pasado en sus estudios, ¿no? Porque tienen que clarificar haber aprobado todos sus cursos y haber realizado sus prácticas. Y ante cada uno de estos hay documentos sustentatorios, ¿no? Además, tiene que garantizar su identidad, ¿no? En este caso, con su documento de RNI, que es el DNI. Entonces, todos estos documentos van, en este caso, copia de DNI, va junto con toda una carpeta que llamamos titulación, ¿no? Entonces, para recabar estos documentos, los obtiene mediante trámites previos a cada una de las oficinas, ¿no? Entonces, ingresa a esta carpeta y lo ve en una primera instancia la oficina que se encarga del inicio de la titulación, ¿no? Y revisa si está todo ok, y bueno, ¿no? De ahí requiere que se realice, en este caso, el examen de titulación y se gestiona otro documento y pasa esa carpeta a otro lado. Y así. De hecho, que esta carpeta va a pasar por varias oficinas, pero a las finales se va a quedar en una en la que tiene la responsabilidad de albergar este documento, esta carpeta. Y se queda al final con la oficina que tiene la responsabilidad de albergar. No tiene la responsabilidad de realizar los procesos previos, pero al momento de albergarla, tiene la responsabilidad de albergar algo que es verídico, ¿no? Y tiene que darle la última revisada y quedarse con la custodia de ese documento, ¿no? Entonces, ha pasado por varias oficinas, pero no se mezcla el proceso, no se quedan ellos con parte de este documento, sino que queda al final todo junto, al contrario, van agregando documentación y se queda a responsabilidad de los que tienen que custodiar esto, ¿no? Y de hecho, pues, al pasar por varias oficinas, se va declarando el proceso que realizó cada uno, y esa es la trazabilidad de la que hablamos, ¿no? Es lo que va trazando el camino del proceso en cada una de las oficinas, que al final pues termina con la titulación del egresado, en este caso, ¿no? Tenemos que velar por el principio del orden original. Si me tocó tener un expediente de 5 folios, yo no puedo entregar a otra oficina uno de 4 folios y puedo quedarme con una, ¿no? Y además no puedo alterar el orden en que me la dieron, además porque muchas de ellas vienen compaginadas, ¿no? Viene foliada, mejor dicho, ¿no? Entonces no puedo poner uno más adelante, otro para atrás, no se puede alterar el orden de ese documento. Por eso es que ¿qué pasa con lo que les digo yo? Que una carpeta de titulación pasa de un área a otra. ¿Dónde se van colocando cada documento? En nuestro caso, que somos institución pública, vamos colocando encima, ¿no? Cada nuevo documento aparece encima. Y la foliación
para nosotros en ese caso se realiza de atrás para adelante, ¿no? Que es el caso particular para este tipo de trámites, ¿no? De igual modo, pues ocurre, por ejemplo, cuando hay convocatorias para trabajo, ¿no? También la población se realiza de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque requerimos agregar documentación a este expediente. Por eso es que no se puede alterar nada, ¿no? Les habrá pasado, por ejemplo, a ustedes que algunas personas por error reciben documentos de una convocatoria y el que está recibiendo, que es el responsable de trámite documentario o el encargado de mesa de partes, recibe y dice, mira, no te han pedido este documento, así que sácalo, no te va a servir. No pueden retirar ningún documento ni pueden cuestionar a la persona que está entregando su documentación. ¿Por qué? Porque mesa de partes o el gestor de trámite documentario no es responsable de revisar si está correcto o no, al menos de que le hayan dicho no se recibe solo con estos requisitos. En una convocatoria del Estado para trabajo no ocurre eso. No podemos ni tocar todos los documentos solo para contarlos. No podemos ni siquiera estar leyendo el contenido, ¿no? Si es que estamos a cargo de gestión documentaria, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, y el orden, pues, no se puede alterar, ¿no? Principio de organicidad. Los documentos deben mantenerse organizados dentro de sus series y sus series originales, ¿no? Esto se ve mucho más, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, donde tenemos documentos que vienen con un código inicial y poco a poco se le va aumentando un código más de acuerdo al lugar donde van pasando, ¿no? Entonces terminan siendo parte orgánica de un proceso y por lo tanto tienen también el aumento de una seriación en cada uno, ¿no? Entonces esto ocurre cuando tenemos gran cantidad de archivos que manejar, ¿no? ¿Qué más? El principio de la unidad, es decir, de la no duplicación. Pero ¿qué pasa si yo a veces necesito duplicar mis archivos para guardar uno como backup? Sí, es permitido tener un backup cuando tenemos un archivo digital, sí, pero ese backup también tiene que informarse, ¿no? Con un documento, de hecho, que tiene que informarse de cuál es el backup y dónde fue ubicado, ¿no? Sobre todo si son documentos guardados para su seguridad, sí se pueden hacer, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo archivos físicos, ¿no? Y necesito copiarlos o sacarles un escaneo adicional o de repente copiarlos en físico para poder manipularlos, ¿no? Pero esta copia tiene que garantizar que es copia fiel del original, ¿no? Para eso esto existe o una legalización o existe algún tipo de fedateo interno dentro de una institución, ¿no? Pero tengo que garantizar de que sea realmente copia del original. ¿Por qué? Porque no existe la duplicidad. Duplicidad en cara, sí, pero no existe la duplicidad, o sea, no puede existir dos documentos iguales, ¿no? De igual modo pasa, por ejemplo, cuando uno pierde su título universitario y vas y dices, quiero el duplicado de mi título. Sí, pero tienes que declarar por qué quieres el duplicado, no porque lo quiero y que no importa, yo voy a pagar porque quiero otro. No, está prohibido tener dos títulos, ¿no? ¿Y qué haces tú cuando pides un duplicado? Solo existen algunas razones para tener un duplicado. Una, porque se ha deteriorado tu título, porque no sé, hubo una inundación, incendio, algo que dañó tu título, ¿no? O por ahí le cayó tinta, no sé. Y si está dañado el título, sí puedes pedir un duplicado, ¿no? Pero ¿y qué pasa para eso? Tienes que demostrar que de verdad está dañado. Es decir, si tú declaras de que quiero un duplicado porque mi título está dañado, pues tienes que entregar tu título dañado, ¿no? ¿Qué pasa si dices, mi título se ha borrado alguna parte de la tinta, ¿no? ¿No? Mi foto ha perdido, no sé, la humedad, dices, se ha distorsionado, ¿no? Entonces, bueno, también tienes que mostrarlo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando dice que me han robado, ¿no? Me han robado el título. Bueno, tienes que declarar también esto, es una denuncia, ¿no? Pero siempre hay una razón, no puedo pedir duplicado porque simplemente quiero tener dos copias yo, ¿no? A menos que sea una copia simple que tú quieras, ¿no? Pero el duplicado real, legal, que te le da nuevamente a la institución original donde sacaste tu título, pues sí, tiene que hacer un trámite especial para esto, porque no existe la duplicidad de título y mucho sí también para otros documentos más. Principio de integridad es lo que le dice que no tenemos que verificar de que no se ha alterado esto, sobre todo para evitar esto
pues, de las falsificaciones, ¿no? Que sabemos que es un delito falsificar documentos, ¿no? En el Perú, por ejemplo, ocurrió algo en lo que la verdad es que tampoco pensé que podía haber ese tipo de alteraciones en los certificados de estudios secundarios, ¿no? En el año 2020, a raíz de la pandemia, los jóvenes que salían de la educación secundaria, educación básica regular, alternativa, ellos salían y ya no iban a tener su formato amarillo del certificado de estudios secundarios, sino un formato blanco con un código QR, ¿no? Y nosotros, las instituciones públicas educativas a nivel superior, recibíamos esos certificados con mucha garantía porque tenían un código, entramos, lo validamos y ya. Pero ¿qué ocurrió? Que hubieron también falsificaciones ahí, ¿no? Los directores de algunos colegios falsificaron y utilizaron algunos de esos códigos para otros alumnos. O sea, con un código podían tener 2 o 3 alumnos del mismo certificado, ¿no? Y por ahí ahora existe otra validación más, ¿no? Pero bueno, todavía tenemos que velar por esto, ¿no? Es decir, si tenemos un código QR no podemos recibirlo así tranquilamente, sino que tenemos que verificarlo, ¿no? Y a las instancias que podrían garantizarnos esa validación, ¿no? El principio de valor documental, es lo que les había dicho, ¿no? Que el valor no es solo no es la importancia que tiene un documento, ¿no? Sino el valor de su uso. En este caso, también puede tener un valor administrativo, un valor legal, un valor fiscal, histórico o informativo, ¿verdad? Tenemos que velar también, dentro de los principios, por la conservación preventiva, es decir, prever los cuidados de un documento para garantizar de que los voy a poder preservar con el tiempo, que los voy a poder seguir viendo más adelante, ¿no? Entonces hay cuidados especiales para cada uno de los documentos, ¿no? Algunos que no se necesitan tocar mucho también, ¿no? Tratarlos de no tocarlos. De acá, por ejemplo, estamos viendo de que están realizando una limpieza a un libro, ¿no? De una biblioteca especial, con unos guantes especiales, con unas brochas también para poder hacer de que dure por mucho más tiempo, ¿no? El principio de acceso a la disponibilidad. Hoy tenemos en el Perú la ley de transparencia, ¿no? Es decir, puedo ir a una institución educativa o institución pública, no solo educativa, de salud y otras, y pedir nada más decir, por ley de transparencia solicito tal cosa, ¿no? Y esto me garantiza, pues, este acceso equitativo a todos los, el público en general, ¿no? Tanto así que hasta los currículums por ahí se pueden ver, pero siempre cuidando los datos personales, ¿no? Como son los domicilios, los números de celulares personales, los nombres de derechohabientes. Entonces esas cosas sí se tienen que cuidar mucho y no dar tanta facilidad, ¿no? Bueno, la gestión documentaria y archivos nos va a permitir entonces tener un acceso rápido y eficiente de la información, que es lo que necesitamos en toda gestión documentaria, ¿cierto? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos velar por la organización y el orden. Además, por el cumplimiento legal y normativo, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy nos debemos a esta fiscalización que puede ocurrir en cualquier momento en la institución donde podemos estar laborando, ¿no? Pasa que a veces acuden a las instituciones para poder, por ahí quizá vigilar cómo está funcionando cierto proceso, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de la calidad de un producto, ¿no? Y hay empresas que tienen un ISO bien establecido para ellos en cuestión de calidad, ¿no? Y tienen que cumplir unos parámetros especiales exigidos para tener ese ISO. Entonces puede ocurrir una auditoría así inopinada para vigilar un laboratorio si realmente están cumpliendo esto, ¿no? Y lo cuidan o auditan a través de documentos también, ¿no? Entonces de hecho, para una auditoría hay todo un proceso que realizar, puede haber hasta una conversación previa, una reunión previa, después hay una visualización de documentos o de reportes, y al final, incito, en cada uno de los procesos pueden vigilar que esto realmente se esté cumpliendo de acuerdo a los documentos declarados, ¿no? Entonces, esto es importante pensar cuando velamos por el cumplimiento legal y normativo al que estoy involucrado, ¿no? ¿Qué más? Forma parte de la eficiencia operativa, por eso, porque si es que la comunicación está bien plasmada en documentos y además ordenada, entonces las operaciones también van a realizarse con mayor agilidad, ¿no? Que es lo que al final todos queremos, porque
necesitamos llegar pues a los objetivos principales de la organización, ¿verdad? Veamos por aquí, aquí tenemos unos datitos más sobre importancia, ¿no? ¿Qué nos dice, por ejemplo, este comentario? Dice, el problema de la información que esté muy dispersa, ¿no? Dice que un empleado hoy se dedica 1 de cada 5 días laborales a buscar información cuando la información no está muy ordenada. Y ahí es donde podemos perder el tiempo, ¿no? Y a veces cuando se dice, uy, se necesitan muchos asistentes en esta área porque hay mucha información. Y esto es porque a veces la información simplemente no está ordenada y se hace tan dispersa que necesitas varias personas para que te ayuden en la búsqueda de un documento, cuando no debería ser, de repente tendría que ser nada más acudiendo a tu inventario que lo puedes tener básicamente en un Excel, ¿no? Todos tus documentos omitidos, todos tus documentos recibidos, con una cierta clasificación en cada uno de ellos, que puedes poner unos nombres, inclusive hasta filtrar en un Excel, ¿no? Entonces te puede ayudar mucho el que tengas una información ordenada, para que no nos convirtamos en este asistente que está pues desesperado buscando información, ¿no? Bueno, a ver, cuando pensamos en una estructura documental, en una estructura de documentos, pensamos pues en establecer de manera eficiente una organización fundamental para poder asegurar pues la accesibilidad a estos, ¿no? Y la gestión efectiva vinculado con la información que se necesita a diario, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer primero? Necesitamos evaluar las necesidades y requisitos, ¿verdad? Es decir, identificar pues los tipos de documentos que se generan y que se manejan dentro de mi organización, ¿no? Y eso es una de las primeras cosas en las que te puedes involucrar cuando ingresas a trabajar en el área de gestión documentaria, ¿no? Primero tienes que identificar si es una institución pública o privada, que eso en el momento mismo de la postulación te enteras, ¿no? Si es público o privada. Si es pública, pues de hecho que te vas a estar involucrando bastante con la gestión documentaria en todas las áreas donde estés, ¿no? Y que se redactan y se emiten muchos documentos físicos incluso. Si estás en una institución privada, pues tienes que ver el giro de esta, ¿no? Si es de producto, de servicios, qué tipo de productos tiene o a quiénes se dirige, cuál es su público objetivo, ¿no? Y también enterarme un poco de lo que pasa adentro, cómo hacen su producción, cómo se divide funcionalmente la institución, ¿no? Y en base a esto, estas funciones, a estas jerarquías que pueda tener, es donde puedes ir identificando la cantidad de comunicación que se realiza y en base a eso también los documentos que más se generan dentro de ella, ¿no? Contratos de trabajo, inevitable. Toda institución privada, institución pública también, tiene sus contratos laborales, ¿no? Contratos con proveedores también, ¿no? ¿Qué tipos de contratos con proveedores? ¿Cuáles son sus grandes proveedores? Entonces, por poco vas entendiendo qué tipo de documentos ingresan o se emiten, ¿verdad? Se considera también los requisitos legales, ¿no? Es decir, algunas normativas que cumplan con la documentación de la industria, con la documentación de esta empresa como cumplimiento legal. Es decir, por ejemplo, si es que tienen una cantidad grande de trabajadores, pues tienen que ofrecerle, bueno, algún tipo, bueno, si tienen nada más que trabajadores en planilla, tienen que ofrecerle algún seguro social, ¿no? Entonces hay un cumplimiento ante la entidad registradora en la que tienen que emitir este plan, que es la planilla mensual de los trabajadores, ¿no? Entonces ya es un cumplimiento legal. Entonces ya es un documento más que se tiene que emitir dentro de esta empresa, ¿no? ¿Qué más? Se definen políticas y procedimientos, es decir, se desarrollan políticas claras y procedimientos, en este caso documentados, que establezcan pues cómo se crearán o almacenarán de repente o se gestionarán también, o también que hasta se van a distribuir estos documentos en la organización, ¿no? Se incluyen también algunas directrices, algunas políticas sobre clasificación, sobre etiquetado, sobre algún acceso autorizado o alguna retención de documentos especial, ¿no? Entonces, eso también es importante definir dentro de los pasos que tengo que ver para cuando pienso en una estructura documental, ¿no? ¿Qué más? Diseño una estructura de carpetas con nomenclatura, ¿no? Que si necesito manejar documentos físicos y digitales, pues tienen que ser semejantes entre sí, ¿no? ¿Qué más?
implementar algunas herramientas y tecnologías. O sea, necesito ver si voy a tener, por ejemplo, voy a necesitar de repente algún software de manejo de documentos, ¿no? Si estoy liderando una oficina de gestión documental, pues sí tengo que evaluar la necesidad de mi oficina, ¿no? Y ver si necesito un software que me apoye, ¿no? Entonces a esto, pues, hago mi requerimiento, lo gestiono con las jerarquías mayores para poder habilitarlo dentro de la empresa. Y para esto, pues, tengo que evaluar las necesidades de este software, ¿verdad? También, si tengo esa necesidad de tenerlo solo, con mucha más razón tengo que capacitar a mi personal. Ahora, si no necesito un software porque es una institución pequeña, entonces puedo preparar, de todas maneras, herramientas tecnológicas que puedo tener, no sé, una base de datos o el mismo Excel, pues necesito también capacitar a mi personal sobre este Excel que estoy preparando, básicamente. ¿Qué más? Establecer responsabilidades y roles, ¿no? Si es un archivo general de la institución, pues seguramente tendré varios asistentes y a cada uno puedo asignarle responsabilidades específicas para mantener más ordenada la gestión, ¿no? De repente soy encargado del área de gestión documentaria, de trámite documentario, ¿no? Y tengo por ahí mi mesa de partes de repente donde yo codifico, ¿no? Pero tengo que tener a 2 turnos de repente las personas para que gestionen el trámite. De repente solo tengo estas 2 personas a dos turnos a que estén sentadas recibiendo documentos porque la oficina o la empresa requiere mucho la recepción de documentos y no va a haber tiempo de que estas personas se paren y vayan a acudir a repartir los documentos. Entonces necesito de repente otras 2 personas a 2 turnos que repartan los documentos, ¿no? Entonces, de esa manera establezco responsabilidades y roles de acuerdo a la necesidad de mi oficina que tengo a cargo, ¿no? ¿Hay que monitorear y constantemente pensar en una mejora? Sí, ¿no? ¿Por qué? Voy verificando de repente cómo se está realizando el cumplimiento de estos procesos, si estoy respetando las políticas externas e internas de mi institución, ¿no? Y si además, haciendo las revisiones periódicas, identifico por ahí algunas áreas que están un poco desviadas de repente del proceso normal y por ahí tengo que hacer ajustes, o de repente intentar mejorar porque de repente no estoy atendiendo oportunamente a los usuarios, ¿no? Entonces, realizar los ajustes de manera constante va a ayudar mucho a esta mejora continua, ¿no? Asegurar también que la seguridad garantice la disposición de mis documentos. Es decir, de repente no todos necesitan el acceso libre a ciertos documentos. Entonces necesito de repente crear algunas llaves especiales de acceso para cierto grupo de documentos, ¿verdad? Entonces, seguir estos pasos va a ayudarnos pues a poder establecer de repente una estructura por ahí documentaria sólida de un procedimiento claro en mi institución, ¿no? Sobre todo, si estoy yo a cargo de esta gestión documentaria, ¿no? Entonces, con esto pues voy a poder reducir algunos riesgos de errores o alguna pérdida de información y voy a facilitar pues el cumplimiento que necesita mi institución ante las normativas legales, sobre todo externas, ¿no? Tenemos por aquí, a ver, algunas normativas. De hecho, este material va a estar a disposición de GCAP, ahora que terminó la sesión se los paso, pero por aquí hay algunos lineamientos claves para la gestión documental en general, ¿no? Por ejemplo, los ISOs, que les había dicho, que son a nivel de garantías y de calidad, algunas normas nacionales peruanas también, que de hecho son muy parecidas a las normativas de países latinoamericanos como son ustedes que nos están visitando, ¿no? Tenemos la Ley de Procedimientos Administrativos General, ¿no? Que nos indica, por ejemplo, que no podemos quedarnos con un documento mucho tiempo sin responder, ¿no? Esto hay que tenerlo muy claro y además los reglamentos internos de mi institución también me los ratifican, ¿no? Nos indican ese tiempo. ¿Qué más? Tenemos por aquí la Ley 29.733, que era la Ley de Protección de Datos Personales. Ojo, si estoy en gestión documentaria, por ejemplo, de el área de recursos humanos, voy a albergar, de hecho, gran cantidad de datos de mis colaboradores, sus teléfonos personales, los nombres y apellidos de sus familiares, la dirección completa de su domicilio, de repente por ahí algunos datos bancarios, ¿no? Entonces, esto no tiene por qué estar a libre disposición de todo el personal, ¿no? Entonces, por ahí tengo que cuidar estos datos personales porque es por ley la protección de los mismos, ¿no?
También algunas normas sectoriales, ¿a qué me refiero? Si hay una empresa que está vinculada a la salud, pues las normas legales vinculadas a, en este caso, a nuestro Ministerio de Salud, están también con ella, ¿no? Entonces hay que dar cumplimiento a cada una de las normas según el sector educativo, según el sector de salud, el sector minero, etcétera, ¿no? Aquí tenemos algunos más conceptos claves de la Ley General de Archivos, ¿no? Hablamos de disposición de documental, hablamos de una ficha técnica de valoración, ¿no? Hablamos de una gestión documental en general, hablamos también de un grupo interdisciplinario que se necesita hoy en día cuando trabajamos en equipo, ¿no? Cuando trabajamos en equipo no quiere decir que formo grupo con la gente que me lleve mejor, no, debe ser con la gente que necesito tenerlo en mi grupo por los diferentes, de repente, experiencias o de repente por los diferentes conocimientos variados que pueda tener el grupo, ¿no? De esto hablamos cuando hablamos de trabajo en equipo, incluido también en gestión documental, ¿verdad, chicos? Bueno, hemos llegado a ver a la parte final de esta sesión de hoy, de hecho que es la primera, seguro que hemos despertado ya bastante curiosidad sobre de lo que se trata gestionar grupos de documentos, ¿no? Vamos a vernos entonces en la segunda sesión titulada Ciclo de Vida de Documentos, llamado también Ciclo Vital del Documento. ¿Ya, chicos? Así que nos vemos en la siguiente sesión. Hoy estamos martes, nos vemos el día jueves, ¿sí? Los dejo con Bruno, quien continúa con la sesión, algo importante que le tiene que decir sobre GCAP, ¿sí? Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Así es, profesora Sabio, muchísimas gracias, que tenga muy buena noche.